Y las encuestas de la academia. Que me manda la academia. La academia de La Julio. opinión pública ofrecer la academia y generar. Visible con la academia. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la academia. Este lunes 29 de julio no dejará indiferente a nadie y tratar todos los temas será complejo. Durante la madrugada, el CNE venezolano declaró ganador al dictador Nicolás Maduro con el 51% de los votos. El presidente Boric ha dicho que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer, pero en contraposición, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, miembro de la coalición de gobierno, ha dicho que se debe respetar y reconocer el resultado y que las elecciones fueron ejemplares. El New York Times ha estimado que 3 millones de venezolanos podrían volver a emigrar de su país y Chile podría llegar a albergar a más de 400.000 personas. También de madrugada, y a 3 meses del crimen, T13 dio a conocer en exclusiva la detención de 3 sujetos que serán acusados como los responsables del homicidio de los 3 carabineros en la zona de Cañete, caso que conmocionó a todo Chile y profundizó de manera significativa la crisis de seguridad que enfrenta el país. Por la noche, a las 23:59 horas, vence el plazo oficial para las inscripciones de candidaturas de cara a las elecciones de octubre. Elecciones clave, ya que se han comportado hasta ahora como predictoras de las elecciones presidenciales del próximo año. Aunque todos los gobiernos, desde Bachelet 1 en adelante, han perdido las elecciones municipales, hay un sinnúmero de elementos que permiten dar cuenta de una elección totalmente incierta, partiendo por los niveles de participación, a propósito de los cambios al voto obligatorio. El oficialismo ha logrado actuar con unidad, consolidando su base electoral en torno a la aprobación del presidente y del 36% que votó apruebo en el plebiscito de salida. Las oposiciones, por su parte, no han logrado encontrar la unidad necesaria que representó el 62% que votó rechazo. Viene de su peor derrota electoral, con solo 88 alcaldes, y se ven presionados por la crisis del expresidente de la UDI, Javier Macaya, y el anuncio de la cárcel de alta seguridad, donde solo el 8% cree que debería instalarse en Santiago, alineando al 88% con el discurso de la alcaldesa Iracy Hasler. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Academia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Roberto? Muy bien. Jimena Rincón está con nosotros en esta semana y con toda esa cantidad de temas, la verdad es que Era difícil elegir uno. Va a ser un desafío poder tratar de hablar de todos en poco tiempo. Así que, bueno, senadora, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, con José, nosotros. Roberto, por la invitación. Bueno, yo creo que partamos por Venezuela. Vámonos por orden. Jimena Rincón, ¿Cómo tomamos lo que vivió Venezuela ayer? Usted era una de las personas que pensaba que podía cambiar la situación y que Maduro iba a respetar. Mira, escribimos una columna que se va a haber publicado en nuestras redes, no sé si antes de ayer o ayer, antes de ayer creo que fue, en que poníamos los 3 escenarios posibles. Y una de ellas era, la primera, que Chávez se mantuviera en su dictadura. Y nosotros decíamos algo un poquito más dramático que lo que dice el New York Times. Decíamos 5 millones de venezolanos van a huir de Venezuela. Chávez, Maduro. Maduro, perdón. Si gana, sorry. Sí. Chávez, No, Maduro. el espíritu. Maduro, bueno, El espíritu 28 de julio, ¿no? El espíritu chavista. No se eligió por nada la fecha. Pero lo decíamos, lo anticipábamos. Uno de los escenarios posibles y poníamos 3. El primero era que Maduro se mantuviera en su dictadura. Y el efecto es que 5 millones de venezolanos, decíamos nosotros, New York Times dice 3, salgan y huyan de Venezuela. El segundo era, bueno, que se respetara, ¿no es cierto?, el resultado de las elecciones, que se pudieran hacer bien. Todos vimos ayer y seguimos ayer lo que fue el proceso de votación, cierres anticipados, impedimentos de votación. De hecho, acá en Chile votaron poco más de 3.000, si es que 3.000 personas de las más de 160.000 que podrían haber votado. Y el tercer escenario posible era que no se llevara efecto el acto eleccionario. Antes de entrar a esta conversación, tú decías, ¿para qué llevarlo tan lejos si igual lo iba a hacer? Bueno, yo creo que él quería blanquear su dictadura con un amago de elección. Y todo lo que ocurrió, yo creo que nunca él esperó, y de hecho, recuerden los anuncios, va a correr sangre, todas esas cosas que él dijo, lo que pretendían era o evitar que la gente fuera derechamente a votar o que votara con miedo por su alternativa. Pero finalmente lo que ocurre es que el pueblo venezolano se vuelca en las calles, en todos los rincones de Venezuela,
y evidentemente el resultado no es el que da al conocer el CNE, eso es imposible. Y yo ayer retuiteé y compartí lo que decía el presidente Gabriel Boric. Pocas veces estoy de acuerdo con Sí, el me presidente. sorprendió su retuiteo, Es senadora. que creo que es además muy en línea con lo que él siempre ha dicho. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen ahí los demócratas? ¿Qué hacen en ese gobierno los demócratas? Porque cuando uno ve lo del diputado Boris Barrera, de verdad, bueno, impactante, no solo él, hay varios personajes que estuvieron, que sí pudieron entrar, a diferencia de colegas míos que fueron deportados. Karina Oliva, Marco gran Enrique Jominami. gran personaje. Marco Enrique ya, de verdad, nefasto en toda su forma. Y creo que, nada, es la confirmación de un tirano. Y creo que la pregunta que debiéramos hacer, bueno, ¿qué hacemos? Ya, pero senadora, cuando usted plantea, ¿qué hacen ahí los demócratas en el gobierno? Pero al mismo tiempo el presidente sí ha tomado una línea, en este caso, correcta, a su juicio. Sí. Y de Venezuela siempre ha sido bastante muy crítico. Ha sido desde el absolutamente principio. coherente siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen ahí los demócratas o qué hacen los comunistas? ¿Quién tiene la sartén por el mango? La sartén por el mango la tiene, por un lado, el presidente en la conformación de sus equipos. Y hasta ahí llega, porque el Parlamento está elegido. Y creo que la reflexión la hacía Lagos Weber. No estoy dispuesto a estar donde están estos personajes. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? Senadora después de la Rincón, afirmación. usted fue parte de un gobierno que tuvo dos almas. Sí. De hecho, este discurso sobre la cantidad de almas que puede tener un gobierno... Yo creo que tiene más de dos. No, bueno, esa es mi pregunta. Este gobierno parece hoy día ya claramente tener tres, ¿cierto? El socialismo democrático por una parte y un quiebre en lo que habríamos llamado a prueba de dignidad las fuerzas del PC y el Frente Amplio. Ayer la ministra, secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, no era capaz de decirle a Venezuela dictadura y hablaba de graves debilidades institucionales, pero no podía llegar hasta una dictadura, porque Barrera hoy día dice el gobierno debería reconocer las elecciones. ¿Cuánto podría afectarle al gobierno, ¿cierto? Y al oficialismo en la unidad necesaria que planteábamos en la introducción, pensando que hay elecciones en octubre y que también hay una tarea importante de poder aprobar la agenda del gobierno? Tenemos debate de reforma de pensiones, tenemos pacto fiscal, cambios al sistema político, todo eso debería ocurrir a octubre o no ocurre, ¿no? Va a depender mucho de cuál sea la posición del presidente, creo yo, porque si el presidente es coherente con el Twitter que dio a conocer ayer, con su postura y no hace nada respecto de sus socios de gobierno, y esto sigue como si nada, y el mundo Lagos Weber, socialdemocracia, no le importa y siguen hoy día inscribiendo candidaturas conjuntos, siguen en acuerdo conjunto, bueno, la verdad es que son buenas declaraciones para la prensa y nada más. Pero ¿puede el gobierno pasar esta discusión por el lado y hacerla como que no existe, como que no existe acá en Chile? ¿O va a tener que hacerse cargo de una vía de tensión o diferencia, ¿cierto?, entre el presidente y la ministra, secretaria general? Si es la vocera de gobierno, es que ¿no? Por eso digo, depende del presidente. Porque respecto del Parlamento, claro, uno dice, no es mucho lo que hay que hacer, salvo las coaliciones que se arman o no se arman. Y ahí la reflexión es, va a seguir todo tal cual después de las declaraciones del senador Lagos Weber hoy día, y van a seguir inscribiendo candidaturas conjuntas y apoyos cruzados en la elección que vamos a enfrentar. Hoy día se vence el plazo a las 12 de la noche, 11 de la noche, 59 minutos. Claro, pero ya. Y otra cosa es presidente y equipo de gobierno. Si el presidente de verdad cree lo que sostiene, no puede seguir gobernando con ese equipo de gobierno. Y eso podría probablemente despejar las discusiones legislativas que tenemos hacia adelante. Yo recuerdo una entrevista que dio la ministra Vallejo muy al inicio, en que se le preguntaba, porque era obvio que las crujideras entre el Partido Comunista y las posiciones que tuviera más socialdemocracia, etcétera, iban a estar tensadas. Entonces ella decía, no, yo primero soy vocera, o algo así, estoy parafraseando, pero primero soy vocera y luego comunista. Pero yo creo que nunca había estado, la tensión de hoy día está clara y evidente. Está muy claro. Y, mal día para la ministra vocera de ir a dar una entrevista, ¿no? Muy difícil, pero también, ¿qué? No a renunciar a su
Por eso digo, a eso su depende de quién gabinete. gobierna, y quien gobierna es el presidente de la República, que elige a sus secretarios de Estado. Los ministros son secretarios de Estado. Por lo tanto, si la ministra no es capaz de llamar las cosas por su nombre y al presidente le da igual, bueno, son solo palabras. Jimena, ¿era posible en las oposiciones presentar un proyecto de, algunos dicen unidad o coordinación o la palabra que queramos ponerle, que representara el 62% que votó rechazo el 4 de septiembre de octubre? O más bien lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? De la falta de, al menos públicamente, después vamos a ver qué termina ocurriendo a las 23:59, esta falta de capacidad, ¿cierto? De acuerdos, diálogos, omisiones, lo que fuera, que diera una señal clara de que la oposición quiere ganar la elección municipal y ganar el próximo año las elecciones presidenciales. Las oposiciones. Las oposiciones, porque tenemos al Partido Republicano, tenemos a Chile Vamos y tenemos a Yo también creo- Demócratas y Amarillos, ¿no? Sí, yo creo que siempre es posible. ¿Ya? Lamentablemente, para que eso sea posible se necesita voluntad de todas las partes. Y hasta ahora siempre queda un espacio de aquí a las 12 de la noche de construirlo, pero creo que faltó entender cuál es el problema que enfrentamos. Y el problema que enfrentamos es mucho más grave que el ganar un municipio. Y ahí no hay mucho que hacer. Nosotros vamos a llevar, Roberto, José, un poquito más de, creo que 60 candidatos a alcalde en el país. Algunos que sabemos que son bien testimoniales. De hecho, hay uno que bajamos porque no tenía mucho sentido. Era absoluto testimonio, que era el de Maipú, con Alejandra Bustamante, gran abogada de Maipú, que denunció lo que ocurría en el municipio de Katy Barriga, que fue duramente perseguida por aquello y que finalmente se terminó, ¿no es cierto?, comprobando que no era falso. Pero frente al candidato que levantó Republicanos no tenía mucho sentido insistir. Nosotros lo íbamos a hacer porque nos parecía increíble no competir en ese municipio. Alejandra va de candidata a concejal. Entonces, gestos como ese cuesta ver. Uno, por no querer enfrentar a la figura, y dos, por no querer bajar cuando se sabe que con más de un candidato es imposible ganar. Y no es ganar por ganar, es ganar porque en el territorio, y esto lo decía Eduardo Frei Montalva, esto que le enseñaban a uno cuando entraba a mi antiguo partido, el primer contacto del vecino, del ciudadano con el poder, con el Estado, es el municipio. Y hay municipios que de verdad dan pena. Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, el municipio centro del país, que es la capital de Chile, que es el municipio de Santiago, da pena. Da pena por lo sucio, por lo inseguro, porque se ha destruido la institucionalidad que se había logrado construir con distintos alcaldes. Ahí es como evidente que tiene que ir una sola persona a enfrentar la no conducción de Iracema Hasler. Bueno, y en ese sentido, senadora, ya que lo menciona, ¿qué siente cuando ve a la DC en la situación en que está hoy día y pactando, por ejemplo, con el Partido Comunista? La verdad es que ya a esta altura no me da ni siquiera pena. Antiguamente me daba mucha pena ver cómo mi partido se iba descomponiendo, hasta, ¿no es cierto?, que nos tocó decidir qué hacíamos en el primer plebiscito del proceso constitucional. Y ya desde ese punto fue camino sin retorno. Y la democracia cristiana va camino al despeñadero, con una y otra decisión, con una y otra publicación. Entonces ya de verdad es como un sentido de desafectación y además con un proyecto que va creciendo, que piensen que ayer cumplió un año de vida recién, 28 de julio, ironías de la vida, el mismo día del aniversario de la democracia cristiana y de el acto fallido de las elecciones en Venezuela. Entonces estamos tan concentrados en tratar de reconstruir el centro, el instalar el sentido común, los acuerdos, los intereses de la ciudadanía, los grandes temas que nos queda mucho tiempo para ver para el lado. Jimena, tú hablabas de la Comuna Santiago y este anuncio del gobierno de la cárcel de alta seguridad para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, que es valorado por la opinión pública, el 68% la considera importante.
Sin embargo, el 56% cree poco probable que ocurra durante este gobierno y el 88% decía esto no tiene ningún sentido que esté instalada en la mitad del centro de la ciudad, sino que debería estar más bien Periféricamente. en un sector más periférico. Vino Felipe Arbós la semana pasada y decía esto huele más bien a una estrategia electoral para favorecer la candidatura de Iracy Hasler. ¿Tú coincides con ese análisis? Sí, son como pasos como obvios y evidentes en cualquier campaña publicitaria, ¿no? Darle un hito y lograr una victoria, entre comillas. Pero saliéndonos de ahí, que no es lo relevante, creo yo, y nos vamos al tema del anuncio, uno dice, a ver, aquí hay varias cosas que son extrañas. Más allá del tema electoral y aprovecharlo como un hito, que yo coincido con Felipe. Y ustedes lo tienen que haber advertido también, este anuncio de un proyecto de ley para poder hacerlo. Eso tiene que ver con que efectivamente si no haces una ley no te puedes saltar los procedimientos que en la comuna y en el plan regulador tienes que cumplir. Pero hoy día podrías efectivamente con las normas ya aprobadas, hay una ley que aprobamos en este gobierno para remodelar, ampliar, construir, etcétera, recintos penitenciarios, y que se publicó, me puedo equivocar, en noviembre, diciembre del año, creo que no sé si es 2022 o 2023, pero es ley de la República. Tú podrías perfectamente, con los proyectos de cárceles en construcción que hay uno de hecho en el desierto, en el norte, ampliarlo, modificarlo, adecuarlo para tener alta seguridad en ese recinto penitenciario. Y así en otros que podríamos nombrar en el proyecto, digamos, en la cartera de cárceles en construcción o que ya se han construido recientemente. Entonces, creo que hay, por un lado, una intencionalidad de darle un punto a la alcaldesa para que salga victoriosa. De hecho, si tú miras todos los candidatos, los tres que hay, se bajaron en la misma línea, porque es evidente, a nadie de la Comuna de Santiago le va a gustar el anuncio. Por supuesto. Dos, el no tener una herramienta jurídica vigente que te permita saltarte los procedimientos de hacerla en el sector de Santiago, la ley anunciada, y no ocupar la que ya tenemos, que podríamos por último modificarla, que ahí uno no entiende si los asesores andaban muy perdidos o quisieron ponerle una dilatoria al tema y que fuera solo un anuncio electoral para el presidente y para la alcaldesa. Y tres, el tema que tampoco se entiende es que hoy día el tema no pasa por la construcción de una mega cárcel de seguridad, pasa porque nos hagamos cargo del tema de seguridad y no lo quieren enfrentar. Entonces lo chutean con estos anuncios que son buenos para la galería y buenos para la foto. ¿Pero por qué es que no lo quieren enfrentar? Porque lo que se ha visto es que al menos la ministra del Interior han hecho no sé cuántos proyectos. Porque si lo que han quisieran aumentado enfrentar, ocuparían las herramientas constitucionales que tienen o apoyarían modificaciones que hemos planteado, como por ejemplo el reponer permanentemente el control fronterizo en manos del ejército, de Fuerzas Armadas, que no se ha hecho. Hoy día el control fronterizo del mar lo tiene la Armada, el del cielo lo tiene la Fuerza Aérea. En el pasado teníamos el control fronterizo terrestre en manos del ejército y eso se eliminó. Eso debería reponerse. Presentamos el proyecto de reforma constitucional hace 1 año y medio aproximadamente y ahí está durmiendo, nunca se ha priorizado y nos parece de verdad impresentable. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentar lo que va a pasar con Venezuela hoy día. Si esto va a ser, ¿estamos preparados para lo que viene? Y no solamente ciudadanos venezolanos correctos, que le aportan a la sociedad, que pueden ser importantes. No, aquí se nos va a venir todo el tema del Tren de Aragua potenciado. ¿Por qué? Porque esto es parte de una estrategia de desestabilización de las democracias en América Latina. Y el que no quiera verlo o tiene intereses o de verdad no está haciendo las lecturas correctas. Las elecciones municipales, por ahora, decíamos, ¿cierto?, siguen siendo predictoras de la elección presidencial. Los encuestadores teníamos hasta Piñera 2 cierta pauta. Sí, una pauta que nos permitía anticipar las elecciones con 1 año. Quien iba ganando en las encuestas terminaba siendo el próximo presidente, quien ganaba la primera vuelta era presidente. Todo eso se derrumba con la elección del presidente Boric, pero lo que queda, al menos por ahora, no sabemos si es que lo va a seguir siendo el próximo año, pero es quien gana población gobernada a través de los alcaldes ha ganado la elección presidencial. Quien gana Santiago, la comuna de Santiago, gana la elección presidencial.
Y eso no se ve tan claro en esta elección en particular. Modificación de las reglas del juego, la reducción de la multa para el voto obligatorio. Hoy día sería más caro estacionarse mal. Claro. Es más Sí. caro que no ir a votar, ¿cierto? En el contexto de la obligatoriedad del voto y por lo tanto efectos sobre la participación. Están cambiando las reglas de juego, están cambiando la manera como enfrentamos la elección. La derecha viene desde muy atrás. Solo con 88 alcaldes es difícil, aunque le vaya muy bien, ¿cierto? Cerrar esa brecha. Claro, Como de 345 tener... 88, claro. 85 creo que es la cifra, de hecho. Claro, pero 85, 88. Puedo estar equivocada, pero, claro, pero pero llegar- es muy baja Menos del en relación, tercio. exactamente, es menos del tercio, y que ha sido parte de la conversación permanente con Chile Vamos. Ahora, efectivamente, como tú dices, aquí hay una configuración de última hora para favorecer que ese escenario se mantenga. Y además con algo que conversábamos el otro día, con predictores anteriores que nunca otro escenario electoral había tenido. 2 procesos constitucionales, 2 elecciones de consejeros y, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero- Convencionales. convencionales, convencionales. todos con resultados que a la izquierda, salvo el primero, ¿no es cierto?, el de la elección de los convencionales, todos desfavorables en general. Incluso el último, porque el último no es que haya arrasado con el en contra, y con un texto que era bastante razonable, pero en realidad daba lo mismo, porque igual perdían. Si se aprobaba o si se rechazaba, claro. igual perdían. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, están fabricándose el escenario para poder mantener el poder territorial, la población gobernada. Pero no sé si sea un predictor, porque todo ha cambiado últimamente y yo no sé si sea un suficiente predictor para lo que viene en la elección presidencial. Ahora, quizás deja de serlo, como se han derrumbado todos los predictores que teníamos antes, pero aún así llama la atención que las oposiciones, ¿cierto? No reaccionen. No hayan reaccionado. Claro. Y, por ejemplo, hasta ahora, digamos, no sabemos quién es el candidato competitivo para la gobernación de la región metropolitana. Efectivamente. No sabemos si va a haber candidatura única en la alcaldía de Santiago. No sabemos si va a haber candidatura única en la alcaldía de Valparaíso, en Concepción. No, en Valparaíso no va a haber. No va a haber. No va a haber, hay como, no sé, 8 candidatos, no va a haber. Lo que la hace ya muy extraña y distinta y nadie podría asegurar el triunfo de nadie. No es Sharp el que va a competir, ¿ya? Pero no va a haber, ese no va a haber va a ser la frase que se va a instalar finalmente porque no van a haber candidaturas únicas enfrentando a ciertos liderazgos. Y además, en el caso de la gobernación de Santiago, con este absurdo de que hay segunda vuelta y no entender que había que enfrentar adecuadamente a Orrego, un hombre que estuvo por el apruebo, que estuvo por el en contra, que nunca se ha jugado, que estuvo dispuesto a estar con la alcaldesa de Santiago en todas las oportunidades que ha podido. Es un hombre que no da garantías de construir sentido común, sino que más bien lo que busca es afianzar su liderazgo. Si a él le va muy bien, él va a ser el candidato que recoja el apoyo de la izquierda en la próxima elección presidencial, porque tampoco hay un rostro fuerte que hoy día desde el mundo de la izquierda esté descollando como para poder enfrentar, ¿no es cierto?, a la o las candidaturas de derecha. ¿Y Michelle Bachelet? Tiene harto ruido Michelle Bachelet al interior del socialismo democrático. No sé si termina siendo ella la figura. Claro, si no hay otra y la logran convencer y los detractores no tienen fuerza, puede ser ella. Oye, pero una pregunta. Evelyn Matei. Estoy pensando en lo que decía Roberto recién, en esto de como que las oposiciones se ven como que se ven superadas por las circunstancias, debieran haberse organizado mejor. Evelyn Matei debió Ojo, tener no ese... un tema de organización, ¿eh? No, pero... Un tema de falta de voluntad. Pero lo ¿quién que no sea, tiene voluntad? pero- ¿Cuál es la razón de esta Porque falta de yo creo voluntad? que no hay objetivos conciencia, distintos? porque no hay conciencia de lo que estamos enfrentando. Porque se ve muy lejos lo de Venezuela y está a la vuelta de la esquina. Pero el Sí plebiscito ha habido- de la Constitución fue el 4 de septiembre del 22. Ha pasado, Se les pasó la fiebre. Ya, pero por eso mi Se pasó pregunta... bajó la temperatura. Es como, yo siempre digo que en Chile el ángel de la guarda debe estar bien agotado,
porque permanentemente está evitando que sucedan ciertas cosas. Pero yo creo que esa no corre tarea ahora. debió ser de la líder de este momento de la oposición, que es Eli Matei, como decir, ok, abramos los ojos, esto es lo que viene. Claro, yo creo que podría haber jugado un rol importante, pero alguien lo decía ayer en una conversación que teníamos. La UDI era imposible que estuviera con foco. Era imposible. O sea, una secretaria general preocupada de su elección senatorial, ojo, porque tampoco es de gobernación, y un presidente que tenía un tema demasiado duro en lo familiar. Era imposible que ayudara a resolver. Y un partido de Renovación Nacional, que ustedes saben que es expansionista, porque está permanentemente tratando de lograr mejor posición, sin entender que hay que armar coalición. Hace difícil que tengas un Chile Vamos, que era como el eje articulador de cualquier solución posible a esta mirada que creo debería haberse construido, pero no se construyó. Jimena, la ley establece que los senadores se pueden reelegir hasta 2 veces, pero hay una duda con respecto a tu posibilidad de reelección, porque el segundo periodo no lo ejerciste de manera completa. ¿Qué mirada tienes tú sobre la posibilidad de que puedas ir a una reelección? ¿O cuál sería tu proyecto futuro? ¿Estás pensando más bien en esa reelección o en una candidatura presidencial por el Partido Demócrata? Me lo venía preguntando un periodista hacía mucho rato y le dije, mira, yo entiendo por la discusión que se dio de la ley que puedo ir a la reelección, pero déjame preguntarlo al CERVEL porque qué mejor árbitro que el organismo encargado. Y oficial CERVEL, y el CERVEL me dijo, mire, senadora, no le vamos a responder por su caso, sino que vamos a sacar una respuesta general para los casos respecto de esta elección que viene. Bueno, la sacaron y me dijeron, ahí está, me dijeron, no se preocupe, usted puede ir a la reelección. Pero más allá de eso, esto no tiene que ver con si estás o no estás habilitado, tiene que ver con decisiones que son colectivas. Y en esas decisiones colectivas, la decisión que tomamos como demócratas es dar la pelea presidencial el próximo año, porque además es muy importante para quienes son candidatos al Parlamento. Tú sabes que con la ley hoy día, no sé qué pueda pasar, que está dentro de tu análisis o preguntas hace un rato atrás sobre el sistema político, yo no creo que haya agua en la piscina para abordar en este gobierno ese tema. Y sí me encantaría que resolviéramos el tema de pensiones en este gobierno. Pero tal como está, es muy importante para que exista o para que se mantenga un partido político que tenga un 5% de la representación parlamentaria o un número de diputados que permita que existan. Entonces, tener candidatura presidencial también cumple un doble objetivo. No solo permitirle a la ciudadanía la opción del centro, del sentido común, de los acuerdos, sino que además empujar una representación parlamentaria que sea importante, sobre todo en los tiempos que corren. Si tú miras lo que ha sido demócratas en las decisiones importantes, reforma tributaria, pensiones, etcétera, ha jugado un rol. ¿Y eso es ir a la segunda vuelta, primera vuelta de una? A la papeleta ¿O hay directo, posibilidad de ir a una primaria con Chile Vamos? Hasta ahora es ir a la papeleta en primera vuelta. Más aún con el escenario que describía también Roberto, o sea, un sector que no es capaz de entender que aquí hay que construir confianzas y no se den ninguna. Voy a ponerles un ejemplo. En mi región del Maule, en Romeral, el alcalde no puede ir a la reelección del mundo socialista. Nosotros llevamos como candidato a Luis Marín, un hombre que viene del mundo de la centroizquierda, y que es por lejos el mejor candidato que podía haber, primera mayoría, concejal en ejercicio. Chile Vamos sabe que es el mejor candidato y me dijo, no puedo bajar el mío. Entonces es como absurdo, es como no entender cuál es el sentido de lo que tenemos que construir. Jimena, tú fuiste secretaria general de la presidencia, actualmente senadora, ¿cierto? Y decías, me encantaría que pudiéramos aprobar la reforma de pensiones. En los tiempos que quedan, ¿cierto? El gobierno ha transmitido que si no hay acuerdo de aquí hasta días antes de la elección de octubre, están las fiestas patrias entre medio, que es una semana completa prácticamente. ¿Hay tiempo para aprobar una reforma de pensiones? ¿Y cuán probable es que ocurra y en qué condiciones? Hay tiempo para poder votar la idea de legislar.
No sé si construir con fiestas patrias de por medio y con elecciones a la vuelta de la esquina para construir Un acuerdo. Claro, pero para construir el mecanismo de seguridad social que mejore las pensiones, porque al final, ¿cuál es el sentido de las reformas o de las leyes? Cumplir objetivos, en este caso, mejorar las pensiones. El proyecto que presentó el gobierno en su inicio, y esto lo dijo la Super de Pensiones en enero de este año, entregaría peores pensiones a los futuros trabajadores que las que hoy día se entregan. O sea, no está cumpliendo el objetivo. Y por lo tanto uno dice, bueno, pongámonos serios y hagamos algo que efectivamente, con la PGU encima de la mesa, que es un cambio Estructural. bien importante, ¿no es cierto?, en nuestro sistema, y me tocó además a mí como presidenta de Hacienda y presidenta del Senado aprobarla, negociarla y aprobarla. Bueno, con la PGU encima tenemos que partir de una conversación distinta, y esa conversación distinta tiene que entender que hoy día tenemos que superar un tema de informalidad. Piensa que la propuesta del gobierno, cuando se hace con los estudios de DIPRES y de Hacienda y de Trabajo, tenía un nivel de formalidad distinto al que tenemos hoy día, o de informalidad. Claro. Por lo tanto, los cálculos hay que revisarlos y rehacerlos. Y además, eso lo tienes que asociar necesariamente con el tema del crimen y lo tienes que asociar con el tema tributario. Hoy día es tan alta la informalidad, es tan alto el crimen organizado que te está impactando en la recaudación y en la seguridad social, recaudación tributaria, fiscal y en seguridad social. Si no enfrentamos eso, la verdad es que da lo mismo lo que diga la ley. Vamos a seguir pagando malas pensiones o peores pensiones. Jimena Rincón, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros senadora. aquí a la CADEM. Y bueno, los esperamos ya para la próxima semana en un nuevo capítulo. Que estén bien. Chau, chau. Y la encuesta de la cadena. Que me manda la cadena. La CADEM de La julio. opinión pública ofrecer la academia y generar. Visible con la CADEM. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academia.